Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy se conmemoran 70 años del voto femenino en nuestro país, cosa que celebro con amplitud. El INE avala la paridad de género en las candidaturas a las 9 gubernaturas. Por tanto, dispone que los partidos deben postular al menos 5 mujeres en las 9 entidades, o sea, son 8 entidades y la capital de la República, que tendrán proceso electoral. Así es que, bueno, pues son las novedades que llegan de Viaducto Tlalpan. Le comento que la Comisión de Hacienda aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación, que fue turnado al Pleno de la Cámara para su discusión. Hoy, en medio de una gran polémica, Xóchitl Gálvez presentó un presupuesto alterno, una serie de reasignaciones para distribuir, desde su punto de vista, mejor el dinero público. Enrique Krause ingresó hoy como académico honorario en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España por su defensa de la democracia, así como su vinculación con los mejores valores, su denuncia del autoritarismo. Joe Biden, en la antesala de llegar a Israel, pues se encuentra con una situación cada vez más compleja. Fíjense que más de 500 personas pueden haber muerto. Hay todavía cifras contrastantes, ¿no? Hay, por supuesto, versiones que dicen que fueron 300. En cualquier caso, son varios centenares de personas las que murieron en la explosión de un hospital en Gaza. Por supuesto, en estos momentos está la cofradía del Santo Reproche, es decir, un lado y otro se están culpando de esta terrible situación. No es un tema menor, porque son muchas personas muertas. El portavoz de las fuerzas de Israel se trató de un lanzamiento fallido de un grupo islámico en Palestina. Jamás culpabiliza al gobierno de Israel. La Unión Europea, a través del presidente de España, el presidente del gobierno español, fija 4 puntos fundamentales para su política en aquella zona. Primero, la condena a los atentados terroristas. 2, la petición de la liberación de los rehenes. 3, el derecho de Israel a defenderse. Y 4, garantizar el derecho, en este caso Israel lo debe garantizar, el derecho humanitario, el que la ayuda pueda llegar. Estamos ante una situación muy complicada porque, pues, por un lado, Egipto y Jordania dicen van a venir los refugiados palestinos y los van a dejar regresar a la Franja de Gaza, o Israel de plano va a decir esto pues ya es territorio que nos pertenece y no regresan los palestinos. El tema no es menor y, por supuesto, tenemos muchas aristas que analizar. Empleados del Poder Judicial volvieron a protestar en las calles en al menos 22 entidades. Hace unos momentos un magistrado en retiro pues me recordaba que él trabajó 46 años por este país y, bueno, pues hoy tiene una pensión, un complemento de pensión y un seguro de gastos médicos. Eso, dice, no es un privilegio, sino un derecho adquirido a lo largo de los años. Llamaron una marcha nacional para el 22 de octubre. El presidente insiste en que hay gente que gana 700,000 pesos en el Poder Judicial. Me pregunto si esa es la ministra Esquivel o es la que le dice al presidente de todos esos ganancias. Pero vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un instante. Seguimos con la información. Hoy leo un interesante hilo del embajador Sarucán sobre la diplomacia norteamericana, el viaje de Biden a Israel, que va a empezar mañana. Sí, hemos visto algunos puntos fuertes de activismo y despliegue diplomático estadounidense. Hemos atestiguado también en este caso pues el liderazgo, dice, de POTUS. La diplomacia estadounidense reaccionó rápida y metódicamente condenando el ataque a Hamás, mostrando su apoyo a Israel y desplegando fuerzas estadounidenses cerca de la región, transmitiendo advertencias y actores extremos como Irán o Siria para no intensificar el conflicto. Hasta cierto punto, dice Sarucán, esta fuerte muestra de apoyo estadounidense a Israel ha sido motivada por el peso que juega como tema político y potencialmente electoral en Estados Unidos, pero también hay realidades insalvables en Medio Oriente. El gobierno israelí enfrenta una intensa presión para actuar contra Hamás y es posible que no acate las advertencias americanas de proceder con mesura, recordar las lecciones del pasado y particularmente aquellas respecto a cómo reaccionó. ¿Se acuerdan que platicábamos de eso hace unos días? Estados Unidos después del 11 de septiembre. Es probable que los países árabes solo estén dispuestos a llegar hasta cierto punto en términos de aislar a Hamás. 2 de ellos son clave, Egipto y Jordania. Se ha negado a aceptar
rescatar refugiados palestinos, porque les preocupa que nunca, se lo comentaba también desde hace un par de días, nunca les permitan regresar a casa y se queden en sus respectivos territorios, diciendo esto ya es Israel y estos aquí no vuelven. Egipto incluso niega abrir el cruce fronterizo en Rafah hacia Gaza, un cruce que está ahí entre Egipto y Gaza, para abrir un corredor de ayuda humanitaria y permitir la salida de palestinos con doble nacionalidad. Los líderes árabes, dice Sarucán, tienen que pensar en el sentimiento pro-palestino que prevalece en la calle, por lo que Estados Unidos tiene una influencia limitada sobre ellos. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman hizo esperar al secretario Blinken durante varias horas antes de su reunión el domingo para hablar del conflicto. Biden además acaba de cancelar sus encuentros con sus homólogos egipcio, jordano y con la autoridad palestina como parte de su viaje a la región en el contexto de el ataque que le acabo de referir al hospital de Gaza, que se cobró la vida de 500 personas. Un hilo pues muy brillante, un hilo analítico, el que nos ofrece hoy Sarucán en sus redes sociales. Y también le comento que leí con enorme interés un artículo de Friedrich Mertens de Wilmars. Lo leí en La Razón, ya ve que La Razón México publica una parte de La Razón Madrid y la verdad es que el artículo vale muchísimo la pena. No se lo resumo porque ya está Israel Aldaba en el enlace, pero se llama La onda expansiva del conflicto de Hamás y vale muchísimo la pena la lectura del texto porque te va abriendo las diferentes opciones que este asunto abre, ¿no? Por ejemplo, pues Hamás ya desplazó al Fatah en todos los sentidos, ahora el liderazgo palestino lo tienen, están utilizando el lenguaje de la confrontación, mucho más que el lenguaje de la conciliación, después de todo lo que ha ocurrido. Para Israel, pues están todos los incentivos dados para lanzar una gran ofensiva, es decir, 3 generaciones no se les va a olvidar lo que nos hicieron, y la verdad es que sí, visto desde la lógica política de cada uno de los actores, pues son racionalidades diferentes que chocan entre ellas, ¿no? Visto desde fuera, dices, ojalá se entendieran, pues los neutrales y los que sacan florecitas y todo eso dicen, pues ustedes son de Venus, pero aquí los que están aquí son de Marte, y hace falta alguien que entienda la lógica de Marte y no solamente levantar florecitas y decir somos neutrales, viva la paz, sonrían, todos nos debemos querer mucho. Pues no ayuda demasiado en una tierra tan extraordinariamente, en este caso, pues apasionada, porque pues finalmente estamos hablando de muchos miles de muertos. Además, para Israel, como recuerda Mertens, pues es el asunto de que nunca habían entrado a su territorio. No solamente la vulneración de su sistema de seguridad, entraron a su territorio y les mataron gente, y ahora hay esta pues posibilidad de que un misil haya sido lanzado por ellos. En fin, estamos en medio de esta enorme crisis y la canciller de la República hoy estuvo con senadores de la República. La glosa del informe, naturalmente, se habló también de este tema, de lo que México está haciendo en materia de rescate de 2 de las rehenes, y la doctora que está en la Franja de Gaza como cooperante, bueno, es de Médicos Sin Fronteras. Israel Aldave, tú tienes la crónica, adelante. Sí, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Y justamente este conflicto que tú ya detallabas, pues fue el principal tema que abordó la canciller mexicana Alicia Bárcena en esta comparecencia ante el Pleno del Senado de la República, en el tema de los 2 mexicanos secuestrados por el grupo extremista Hamás. Dijo Alicia Bárcena que pues está llevando a cabo lo que definió como diplomacia silenciosa, es decir, que se está hablando con otros países amigos justamente para poder poner a salvo a los connacionales. En el caso de Iliana Glietsky, recordó que ella tiene la nacionalidad mexicana y israelí, y en el caso de Orión Hernández, él es mexicano-francés. Afirma que se están hablando justamente con los gobiernos de estos 2 países para poder poner a salvo a los 2 connacionales. Así lo dijo. Estamos trabajando con el gobierno de Francia, con el gobierno de Israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente garantizar la seguridad de estos rehenes. Como ustedes comprenderán, estas negociaciones o comunicaciones que tenemos, pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción, porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes.
Ahí lo que dice Leonardo respecto a estos 12 mexicanos secuestrados, en el caso de la doctora Bárbara Lungo, quien como tú lo señalabas, Leonardo, pues se encontraba trabajando con la Organización de Médicos Sin Fronteras justamente en la Franja de Gaza, dice que ella va a ser una de las primeras personas que una vez que se abre el corredor humanitario con Egipto, pues abandone justamente la zona en conflicto. Fue cuestionada principalmente, Leonardo, por supuesto, por los senadores de oposición respecto a la posición de México ante este lamentable acontecimiento. Ella dijo que en todo momento ha sido muy fija la postura por parte del gobierno de nuestro país. Nosotros condenamos inequívocamente los inconducentes ataques ocurridos en contra del pueblo de Israel el pasado 7 de octubre por parte de Hamás y otras organizaciones palestinas en Gaza. Todo acto terrorista constituye una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, lo que demanda la plena cooperación de todos los estados. Ninguna causa justifica el recurso al terrorismo. México reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, el cual debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional. Ahí, Leonardo, las palabras por parte de la secretaria de Relaciones Exteriores. También fue abordado el tema del fenómeno migratorio. Ella confía que en la cumbre del próximo fin de semana, el domingo, en la ciudad de Palenque, justamente en el estado de Chiapas, pues se pueda llevar un acuerdo, alcanzar un acuerdo con los 12 países que van a asistir, los representantes de estas 12 naciones, principalmente para generar progreso y desarrollo en estas entidades, y de esta manera, pues dice la canciller, pueda disminuir el flujo migratorio. Leonardo, parte del abordado de este día por la canciller ante el Senado. Pues muy interesante, Israel, la crónica, muchas gracias. A tus órdenes, como siempre, Leonardo. Y naturalmente el tema de la reunión del 22 va a ser muy interesante. A ver si vienen con postura constructiva o vienen a decir que pues Estados Unidos dé más dinero, ¿no? ¿Por qué no dan más dinero para atender la economía de Venezuela? Y dice uno, pues sí, con mucho gusto, mientras Maduro se encarga de romperla, fracturarla y deshacerla. Ya en 20 y tantos años sacándose la economía del país que fue el más rico de América del Sur. Pero bueno, estamos pendientes de lo que ocurre el 22. Ojalá haya un cambio de señales y tengamos una postura constructiva para abordar ese asunto. Por otro lado, por lo que dijo la canciller, es muy claro, es una postura de Estado. Condenamos el terrorismo y pedimos que la represalia del país agraviado se dé con arreglo al derecho humanitario. No puedo coincidir más, igual que la europea, se la leí hace unos momentos, pues faltó que dijeran exigimos la liberación de los rehenes, pues supongo que habría que incluirlo, porque hay 2 mexicanos, aunque estamos pues buscando a través de pues todas las vías, incluida Maduro, que lo fue a ver, que tiene una buena relación con Hamás, probablemente esté auxiliando a México en esta materia, y bueno, pues su llegada a México pueda coincidir con alguna gestión que fructifique en ese frente. Me refiero al tema de los rehenes, pero sí, creo que faltó condenar ahí el tema de los rehenes y exigimos su inmediata liberación de manera muy señalada a nuestros compatriotas. Y bueno, pues el resto de la crónica ya la escuchó usted. Voy ahora contigo, Celia Mendoza, adelante. Horas difíciles en Israel, en especial en la ciudad de Gaza, que colinda con este país, y también la zona de Cisjordania, específicamente en los territorios ocupados, en la ciudad de Ramala. Esta noche, decenas salieron a protestar y tuvieron enfrentamientos con la policía. Esto tras el ataque aéreo que se hizo contra un hospital en la ciudad de Gaza, que de acuerdo al Ministerio de Salud de Palestina habría llevado a la muerte de por lo menos 500 personas. De acuerdo a Israel, la Yihad Islámica es la responsable de este lanzamiento del cohete. Sin embargo, la comunidad internacional sigue de cerca y cuestiona cuál podría ser la responsabilidad del gobierno de Israel. Esto después de lanzar una ofensiva militar en contra de Hamás. Algunos de los países árabes cuestionan lo que ha venido sucediendo, pero las autoridades de Israel en un inicio indicaron que estarían revisando si esto podría ser un error de cálculo por parte de su ejército o lo que ellos han indicado que sería un acto posiblemente resultado de un error dentro de Gaza.
Mientras no se determina de manera independiente lo que ha sucedido, el secretario general de las Naciones Unidas ha condenado estas acciones, así como líderes internacionales, entre ellos el primer ministro de Canadá. En las próximas horas se espera la llegada del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y este ataque ya tiene consecuencias directas a su agenda. La Casa Blanca ha cancelado el viaje del presidente a Jordania, donde se esperaba que se llevara a cabo una cumbre con países árabes, y también el líder de la Autoridad Palestina, el presidente Mahmoud Abbas. Sin embargo, minutos después de saberse lo que había sucedido en Gaza, Abbas canceló su reunión con Biden y eventualmente en una llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos y el rey Abdullah de Jordania, se decidió que este evento quedaría completamente cancelado. De esta manera se espera la llegada del presidente de los Estados Unidos, cuando las tensiones siguen aumentando y el número de víctimas civiles también. Por otra parte, hay que resaltar que en la negociación que adelanta el secretario de Estado de los Estados Unidos en la región, también se ha incluido la posibilidad de abrir un corredor humanitario en el sur de Gaza para que puedan entrar a Egipto, pero esto se ha visto lastimado por los bombardeos que se ejecutaron en las últimas horas en ese terreno. Gracias, Celia. Y le comento que el gobierno de México condena en los términos más enérgicos el ataque al hospital de Al-Ain en Gaza, cual habría cobrado la vida de cientos de víctimas inocentes. Es imperativo, dice, proteger a la población civil en estricto apego al derecho internacional humanitario. México reitera su enorme preocupación por la situación imperante en Gaza y hace un firme llamado a un cese al fuego y un establecimiento de un corredor humanitario. Bueno, pues esto es lo que da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores. Saludo y doy ahora la más cordial bienvenida a la consejera del INE, Carla Humphrey. Consejera, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto es mío, además un día tan señalado, 70 años del voto femenino. Creo que es importante recordar lo que este país ha avanzado y sigue avanzando todavía en materia de paridad. Consejera, ¿qué han dispuesto en materia de candidaturas? ¿Qué es lo que deben hacer los partidos políticos de cara a las elecciones del próximo año? Bueno, como bien señalas, este es un día importante para las mujeres en nuestro país, para el reconocimiento de los derechos como ciudadanas, ser electas más cargos de elección popular. Hace 70 años, hace más, en realidad, después de la Revolución Mexicana. Te me estás yendo, Carla. Bueno, pues voy a pedir por favor que me restablezcan la comunicación para poderla escuchar. Consejera, ¿me escuchas ahí? Bueno, me parece que no. Bueno, pues le comento que hoy se dio a conocer el indicador oportuno del consumo privado por parte del INEGI. Se anticipa un aumento de 3.9 para el mes de agosto y de 3.4 de incremento para el mes de septiembre. Consejera Humphrey, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Retomamos ahora, entonces decíamos que era un día muy importante, se nos empezó a ir ahí la señal. Pues decía que justamente 70 años del reconocimiento del voto a las mujeres, de poder votar y ser electas a cualquier cargo de elección popular, una lucha que empezó por ahí también coincidiendo con la Revolución Mexicana, con el Congreso Constituyente, donde se hicieron las primeras solicitudes para que se reconocieran los derechos como ciudadanas de las mexicanas. Pues son 70 años, muchas reformas, muchos temas que han pasado, y bueno, estamos ya ahora después, se dice fácil, pero después de varias reformas, cuotas, acciones afirmativas, el principio de paridad en la Constitución, el de paridad en 2019, y es justamente donde aquí se enlaza con la pregunta que me hacías, y que tiene que ver con que la paridad en todo, esta que se aprobó y se publicó en junio de 2019, obliga a la integración paritaria de todos los órganos de gobierno, de todos los poderes del Estado, de todos los niveles de gobierno, de órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. ¿Y qué quiere decir esto? El año que entra habrá elecciones para renovar 9 poderes ejecutivos en las entidades federativas, y por tanto, pues los partidos tienen obligación de cumplir con este mandato constitucional de paridad.
Para ello, el día de ayer, cerca de las 11 de la noche, pues aprobamos en una sesión de Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Prerrogativas en el INE, que los partidos tendrían que postular a 5 mujeres como, a 5 candidatas a gubernaturas en los 5 de los 9 poderes ejecutivos que están en juego el año que entra. Y bueno, fue un debate que se inició desde el lunes pasado, no el de esta semana, sino la semana pasada. El viernes tuvimos reunión de trabajo con los partidos políticos, ayer retomamos esta comisión y creo que, bueno, a pesar de que los partidos dicen que no tienen ninguna resistencia a cumplir con la paridad, la verdad es que... A la hora de cumplirles le cuesta, ¿no? Siempre sí, encuentran... Cada año encuentran un recoveco, una forma de que les exijamos menos mujeres que tienen que postular, una forma de intentar darle la vuelta al acuerdo, de decir que no tenemos atribuciones para obligarlos. Y no, bueno, no somos nosotros quienes lo obligamos, lo obliga la Constitución, el principio de paridad que está establecido en la Constitución y que deben de cumplir todos los partidos, y ya también ha sido señalado así por la Sala Superior, que determinó que los partidos tendrían que prever reglas de competitividad y de paridad sustantiva en sus estatutos, y que como Instituto Nacional Electoral nosotros tenemos que vigilar estas reglas, que cumplieran con estas dos cuestiones, pero además vigilar que se cumplieran. Así que bueno, el jueves estaremos discutiendo en Consejo General este acuerdo por el que se emiten, en cumplimiento también de diversas sentencias de la Sala Superior, pues estos criterios para que los partidos postulen a 5 mujeres en las 9 gubernaturas que estarán en juego el año que entra en nuestro país. ¿Quién y cómo eligen en qué entidades van mujeres o en qué entidades van varones, Carla? Bueno, esto es un tema muy importante porque si bien como Instituto Nacional Electoral comenzamos a aprobar estos acuerdos en 2020, que ahí establecimos que fueran 7 mujeres de 15 gubernaturas, en 2022 hubo 2 mujeres de Morena que impugnaron sus procesos internos de selección de candidaturas porque justamente decían que no se les garantizaba el poder competir para ocupar esos cargos. Fue en el caso de Oaxaca y en el caso de Tamaulipas. A raíz de estas impugnaciones, la Sala Superior ordena a los partidos políticos estas dos cuestiones, que tienen que tener criterios de competitividad, es decir, las mujeres no pueden ser postuladas en los espacios donde tienen menos oportunidades de ganar, y también reglas de paridad sustantiva. ¿Qué estamos haciendo con este acuerdo? Exigirle a los partidos que nos entreguen antes del inicio de las precampañas, que inician de manera escalonada, no todas se inician en el país al mismo tiempo, ya inician algunas el 5 de noviembre, pues que nos den a conocer estas reglas para que como instituto podamos evaluar si se cumple o no con estos dos criterios establecidos por el tribunal y por tanto analizar de manera conjunta en todo el país si están cumpliendo con postular al menos a 5 mujeres en espacios competitivos para gubernaturas. Es decir, los partidos políticos pueden establecer estas reglas, nosotros tenemos que verificar que cumplan con que las mujeres estén postuladas en lugares competitivos y garantizar además que sean 5 las postulaciones que hagan los partidos políticos. Ya, pero puede ocurrir, te pregunto, consejera, que ya tengan decidido quién es su candidato en el momento que se los notifiquen. Lo digo por lo adelantado que está el proceso. Pues podría ser, yo por ejemplo hice una propuesta que dentro de estas 9 también se contara la presidencia de la República como poder ejecutivo. Obviamente es un tema que tenemos que discutir, pero el tema en específico es que aunque tengan ya determinada una candidatura, primero nos tienen que dar a conocer las reglas. Si sobre las reglas su precandidatura, si es que abren procesos internos de precandidaturas, pues es la que obtiene la selección o el voto de las y los militantes de su partido, pues estará muy bien si cumple con las reglas, si las reglas cumplen con lo establecido en la sentencia de la Sala Superior y además cumplen con ser 5 mujeres las que postulan. Es decir, no es automático, aunque pues se crea o se pueda pensar que en este momento ya puedan tener definidas algunas candidatas o candidatos a gubernaturas, que sean estas personas las que sean postuladas por los partidos políticos. Al final sí. Oye, ¿y qué? Finalmente te retengo un minuto más con este tema. ¿Qué implica esto que argumentan de que ya hay legislación local hecha en estados, por ejemplo, como Yucatán, Jalisco y Puebla, que ya han legislado sobre el tema de la paridad? ¿En qué afecta esto los lineamientos nacionales que en este caso emite el INE?
Pues este resquicio o este estado permanente de resistencia a cumplir con la paridad, porque en 2020 la Sala Superior el 14 de diciembre emitió una sentencia en la que obliga al poder al poder legislativo de la Unión, al Congreso de la Unión y también a cada una de las entidades federativas, a sus congresos locales, a regular justamente paridad en gubernaturas, cosa que han hecho 5 entidades federativas únicamente y el Congreso de la Unión no lo ha hecho. Por tanto, ante esta omisión legislativa, el INE pues tiene facultades para aplicar de manera directa la Constitución, porque la Constitución no puede esperar a que haya una ley reglamentaria o secundaria para su aplicación, o lo puede hacer también el tribunal, desde luego. El tema es que aquí estas 3 entidades que mencionas, que son 3 que estarán en juego, también la tienen Hidalgo y el Estado de México, pues han regulado de cierta manera o intentado regular de cierta manera el tema de paridad. Por ejemplo, en Puebla se hizo una reforma constitucional y se dijo que en 6 meses se emitirá la ley para garantizar la paridad en gubernaturas, cosa que aún no sucede. Por lo tanto, pues para mí pues no está cumplido el término de que ya se legisló en materia de paridad en gubernaturas. Claro. En Jalisco se dice que la autoridad competente definirá el tema de paridad en gubernaturas, por lo cual pues para mí tampoco está definido cuál es ese criterio. Y en Yucatán se habla de alternancia. De cualquier forma, el instituto tiene que vigilar que de manera conjunta en estas 9 entidades, en 5 se postulen mujeres y por tanto haya o no reglas internas, que en este caso, por ejemplo, la de la alternancia, pues en el proceso electoral que sigue, pues tendrán que postular un género distinto para la candidatura en esta entidad federativa. Consejera, pues muy agradecido contigo, como siempre. Al contrario, muchas gracias por este espacio. Gracias, la consejera Humphrey, explicándonos este tema. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Leonardo. Buenas noches. ¿Qué tema abordamos esta semana? Cuéntame. Creo que es obligado entrar a lo que es la recta final del presupuesto. 3 apuntes rápidos para abrir el diálogo contigo. Primero, creo que se tardaron mucho en empezar, literalmente ahora estamos contra el reloj. La ley de ingresos se tendría que aprobar a más tardar el jueves pasado mañana y literalmente estamos muchas cosas discutiendo a la carrera. Me parece que es relevante. Segundo apunte, tanto lo que expresa hoy el subsecretario Llorio como la propuesta que presenta el Frente Amplio, los opositores, nos hace ver que es posible hacer algunos cambios sin alterar lo que la mayoría en el Congreso en lo fundamental propone. Es decir, se puede respetar la visión de la mayoría en el sentido de concluir las obras emblemáticas, no tocar algunos de los programas sociales, incluso ampliarlos, pero sí entrar en los detalles, me parece que es necesario. Creo, Leonardo, que el Congreso tiene la obligación de discutir en serio el presupuesto, hacer los ajustes. Creo que más allá de lo que han dicho hasta ahora, el pensar que lo que está pasando en Medio Oriente, que el riesgo de recesión de Estados Unidos no debería alertarnos para tener un presupuesto más flexible, menos optimista, menos voluntarista y más atento a una realidad que está cambiando, es necesario. Sí. Oye, hay varios elementos están ahí sobre la mesa. ¿Te parecen atendibles, por un lado, el planteamiento, que es bastante genérico hasta ahora, de los diputados ebrardistas que piden la reasignación de 50,000 millones? Y hoy Xóchitl Gálvez presentó y su grupo una reasignación, en este caso revaluando el peso, ¿no? el valor del barril del petróleo. En fin, si te parecen atendibles, pero te voy a pedir que me contestes esto después de la pausa porque está a punto de sonarme la campana, Luis Miguel. Con mucho gusto.
Seguimos en conversación con el director editorial del Economista, Luis Miguel González. Te preguntaba antes de ir a la pausa, bueno, que en medio de esta discusión sobre el presupuesto, si los planteamientos de reasignación de los marcelistas y el presupuesto alterno que hoy presentó Xóchitl te merecen, en fin, ¿qué opinión te merecen, Luis Miguel? Me parece que apuntan a algo que es, un presupuesto es una cosa muy compleja que requiere incorporar no todas las voces, pero sí las mejores opiniones. Empezaba este comentario, Leonardo, hace unos minutos diciéndote, el problema es que estamos ya contra el reloj. Entonces, con toda razón, quienes dirigen el Congreso, la discusión parlamentaria, van a decir, oigan, ¿cómo se les ocurre que vamos a tener la oportunidad de procesar eso si ya nomás nos faltan 48 horas o menos? Pero que es atendible. Me parece que lo que propone, por ejemplo, el presupuesto de Xóchitl Gálvez incluye que el gasto de infraestructura otorgue un presupuesto de 4,000 millones para el metro de la Ciudad de México, en particular a temas de mantenimiento. Creo que cualquiera que vive en esta ciudad podrá coincidir que eso es perfectamente sensato, que no hay, yo diría, no prende ningún foco. Es tan importante darle mantenimiento al metro como concluir las obras emblemáticas. Habla, por ejemplo, de la necesidad de fortalecer policías municipales con 20,000 millones de pesos. Creo que, por supuesto, que no hay manera de decir eso es un disparate. Podemos preguntarle a cualquiera de los alcaldes en situación dramática qué opina de esta propuesta. El propio subsecretario Llorio, que argumenta bien, que es muy pedagógico en su exposición, daba pie a revisar lo que pasa, por ejemplo, con el impuesto al ahorro. Explicaba, bueno, el impuesto al ahorro tiene que ver con una circunstancia extraordinaria que generó este círculo vicioso de inflación y altas tasas, pero podemos revisar. Entonces yo diría, no se puede pensar en el presupuesto con esta lógica de no cambiar un punto, una coma. Si les parece, a lo mejor decir que las recomendaciones vengan a ciegas, que no sepamos quién las hizo para que se puedan valorar. Pero claramente necesitamos mejores ideas que las que están en la primera versión del presupuesto. Con el velo de la ignorancia, como decir clásico. Mi querido Luis Miguel, te agradezco mucho el comentario y te mando un abrazo. Un abrazo, Leonardo, muy buenas noches. Buenas noches. Se hoy dio a conocer el Banco de México, la situación de la Reserva Internacional, aumentó 630 millones, tenemos en las arcas nacionales 204,127 millones de dólares, lo que reporta el Banco Central. También tengo estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, 19 de octubre, o sea, pasado mañana. Durante el 2022 la incidencia de cáncer de mama fue de 23,790 entre la población de 20 años y más, o sea, casos nuevos. La incidencia nacional fue de 27,64 por cada 100,000 habitantes y de 20 años y más. En las mujeres fue mayor con 50,92 contra 1,25, o sea, también el cáncer de mama se da en los varones, aunque es bastante menor. Bueno, pues seguimos con la información, son las 20 horas con 42 minutos y vamos a seguir con nuestra radiografía del Colegio Nacional y una serie de precisamente conversaciones sobre lo que ha sido la institución, cómo se ha venido ciertamente incorporando. Ayer platicamos con el maestro Matos, Premio Princesa de Asturias, sobre las ciencias sociales y ciencias humanas, la antropología, la arqueología. Hablamos también de la historia de los integrantes del colegio. Vamos a enlazarnos con el arquitecto Felipe Leal, miembro del Colegio Nacional, para seguir con esta conversación. Ya tenemos al arquitecto Leal. Arquitecto, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu audiencia. Oye, pues es apasionante esto de echar un vistazo sobre, yo decía la historia de las ideas, pero la historia de las disciplinas, algunas de ellas fundantes de este país en el Colegio Nacional. ¿Cómo hemos tratado la arquitectura? ¿Cómo ha estado presente la arquitectura en el colegio? Felipe. Por fortuna, muy bien, Leonardo, porque han estado José Villagrán García, fue el primer arquitecto en entrar al Colegio Nacional como arquitecto, y José Villagrán, bueno, y Teodoro González de León. Pero voy a iniciar con José Villagrán. José Villagrán es un arquitecto, fíjate que injustamente es el gran fenómeno casi desconocido. No mucha gente sabe de él y es un tipo extraordinario. Él formó a gente como Teodoro, como Ricardo Legorreta. Siempre Ricardo Legorreta dijo que su gran maestro había sido José Villagrán. Él tuvo un compromiso muy fuerte con la arquitectura y la salud. Creó hospitales, generó un seminario de arquitectura nosocomial con el doctor Gustavo Vaz y creó el primer hospital de cardiología en México, el Estadio Nacional, que estaba en lo que es enfrente del parque, enfrente de lo que es el centro médico, estaba ahí el Estadio Nacional, donde tomaban protesta los presidentes de la República. Pero además de eso creó, por ejemplo, el Hospital de Jesús, hizo muchas preparatorias para la UNAM, el Instituto Nacional de Cardiología, el primero que estaba en el centro médico, y después el otro ya en el periférico sur, en la zona de Tlalpan. O sea, un arquitecto extraordinario, fue autor del proyecto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, el edificio fue realizado por él, fue director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, un teórico muy importante, maestro de muchos arquitectos, y fue de las primeras personas que apuntó sobre la modernidad en la arquitectura mexicana, creando infraestructura para instituciones nacionales como los que te he dicho, el Hospital Manuel G. González, se dedicó mucho a la arquitectura para la salud, el Hospital de Tuberculosos en Huipulco, en fin, alguien que tenía una preocupación muy grande para que la arquitectura sí tuviera un beneficio realmente que apoyara el bienestar de la salud y la educación. En esos aspectos se movió mucho José Villagrán, siendo una gente muy rigurosa, teórico de la arquitectura también, fue uno de los primeros teóricos, muy amigo de Ignacio Chávez y de Gustavo Vaz. Ignacio Chávez precisamente lo culminó a que hiciera la primera reforma del Colegio Nacional. Ignacio Chávez, el rector, ¿no? El cardiólogo. El rector y cardiólogo, el gran cardiólogo de reconocimiento mundial, creó la Sociedad Internacional de Cardiología, rector de la UNAM, muy humillado ciertamente por el gobierno de Díaz Ordaz, porque no coincidía con las opiniones del presidente y fue denostado, una cosa espantosa, pero un gran médico, de una trascendencia enorme, es el cardiólogo más importante que ha tenido México, sin duda. Y tenía una amistad porque Villagrán le construyó los dos hospitales de cardiología, tanto el que está en Avenida Cuauhtémoc, el inicial, como el que conocemos ya, el Instituto Nacional de Cardiología, que está en el periférico sur, en la zona de Tlalpan. Y además, bueno, con murales de Diego Rivera, ambos, en fin, unas cosas formidables, ¿no? O sea, un gran arquitecto, José Villagrán. Y el otro es Teodoro, pero es un arquitecto que participó justamente en la construcción del México contemporáneo, del México moderno. El siguiente es Teodoro González de León, al que todos conocemos, es más conocido, más reciente, que también fue miembro del Colegio Nacional. Han sido hasta ahora los dos miembros y tu servidor ahora soy el tercero, que para mí es un gran honor, pero Teodoro González de León, el tema sobre todo ahora de este encuentro de libertad por el saber del Colegio Nacional es cómo han ayudado estos arquitectos a la construcción de instituciones. Aunque ellos no las construyeron las instituciones, como sí lo hicieron otros médicos, como lo hizo Soberón, o lo hicieron Gustavo Vaz o el propio Ignacio Chávez, pero ellos sí le dieron cuerpo físico. Si tú piensas en el Infonavit, no en las casas necesariamente, pero el edificio del Infonavit de Barranca del Muerto, o el Colegio de México, un edificio extraordinario, entonces le dio forma a unas instituciones, el Fondo de Cultura Económica, también en la zona de la Jusco, las embajadas de México en Berlín, ¿no? En Guatemala, en Belice, en Brasilia. Entonces tú vas a la zona de las embajadas en Brasilia y la verdad, no es por presunción, pero la más bella es la de México, es una embajada estupenda, ¿no? Es estupenda. La Embajada de México en Berlín también tiene una gran... Qué bueno que subrayas eso, porque ahora si quieren ahorrar dinero en todo, oye, está la estética de lo público, y esa belleza que se lega a siguientes generaciones también tiene que ver con la proyección de nuestro país al exterior y de la cultura, lo que la arquitectura representa, Felipe.
Exacto. Entonces, todo eso, el tema de estos días ha sido cómo el Colegio Nacional ha ayudado, ha contribuido en la construcción del México moderno. Y en este caso, los arquitectos, cómo hemos contribuido, y en este caso estos dos arquitectos, José Villagrán García y Teodoro González de León, en la creación de estas instituciones. Son edificios que los asocias con las grandes instituciones nacionales. Y de eso vamos a tratar esa vocación social que tenían de una amplia cultura. O ves el Museo Tamayo, pues el Museo Tamayo o el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. El MUAC. Universidades también, ¿no? La Universidad Autónoma de Coahuila, es una sede de Teodoro buenísima. En fin, hay muchos edificios de tal naturaleza que le dan prestación. El Auditorio Nacional, junto con Abraham Sabludowski. Ni más ni menos, en donde lo disfruté tantas veces, porque era un gran melómano, ¿no, Teodoro? Sí, era un gran conocedor de la música contemporánea, un gran melómano, iba casi todas las temporadas de conciertos, un gran conocedor amante de la música y del arte contemporáneo. Era un placer conversar con él, porque iba a Nueva York, a París o le encantaba viajar, y de cualquier viaje a donde iba lo primero a los museos o a las salas de conciertos. Y te los narraba, era fantástico, su cultura musical y artística era mucho más amplia. Es más, al final de su vida le molestaba que le dijeras que nada más era arquitecto, sino decía, yo ya soy un hombre de la sociedad civil, ya no me digan arquitectos, ya no me quiero limitar a una disciplina porque me gusta tanto el arte, la política, el mundo contemporáneo, que participo en solo alguna de esas partes. Pero para entrar al colegio hace falta una especificidad disciplinaria. Arquitecto era, y como arquitecto, pero lo recordamos como mucho más. Gran personaje, y ahí está, por supuesto, su obra. El que nunca entró, escuché con un enorme interés la conferencia de Javier García Diego. El que no entró fue Ramírez Vázquez, ¿verdad?, al colegio. Así fue muy polémico ese tema, se postuló varias veces, pero como lo narró Javier García Diego, y está en actas, es lo que dicen las actas, que sí hubo una discusión, que sí cumplía evidentemente con muchos méritos, pero que estaba más orientado en el campo de la política, ¿no? Y que querían más bien a alguien que tuviera una comunicación. Mira, para el Colegio Nacional es muy importante, y eso lo ha repetido mucho el doctor Sarucán, por ejemplo, algunos de los miembros, es la capacidad de comunicar. La gente puede tener un enorme conocimiento, pero si no saben comunicar su saber, que es el lema del Colegio Nacional, es libertad por saber, ¿cómo transmites tú al gran público, a la sociedad mexicana, lo que saben, ¿no? Y sí se le reconocían virtudes en su gestión política y organizativa, pero no tanto en el conocimiento de lo que del saber, sino se consideró como un conocimiento más práctico, muy polémico, como todo. Pero hubo personas que también les costó trabajo entrar. También nos enteró Javier García Diego que Octavio Paz no entró en la primera ocasión, entonces a la segunda, ahí nos sorprendimos todos cuando dijo, bueno, en el acta dice que en la primera no pasó, no lo aceptaron, hasta 7 años después, Octavio Paz, imagínense. Pero son estos filtros que establecen, o cómo no entró Siqueiros, porque Diego Rivera pues nada más dijo que como muerto, entonces Diego Rivera apoyó al doctor Atli. O qué tal la de Chávez y Manuel M. Ponce, de este señor no entra, mientras yo sea, también hay rivalidades en las alturas. Bueno, porque el argumento es humanísimo, ¿no? El argumento de Carlos Chávez es que Manuel M. Ponce era un gran compositor, pero no era un compositor moderno, y quienes tenían que estar ahí era ya la modernidad, ¿no? Y José Villagrán sí cumplía absolutamente con la modernidad, fue uno de los primeros teóricos, el gran precursor de la modernidad en ese sentido para la arquitectura hospitalaria y de la educación. Oye, apasionante todo eso. 30 segundos te robo. ¿Va a ser entonces el seminario mañana a las 5 de la tarde? Mañana a las 5 de la tarde es la sesión. Me acompañan Arumi Itami, que es una chica japonesa que trabajó los últimos años con Teodoro González de León. Ella trabajó muy de cerca, entonces nos interesa también esa parte vivencial, anecdótica. Ya Teodoro, mayor de 90 años, le comunicaba muchas cosas, entonces ella es como un testimonio de alguien cercana a Teodoro los últimos años. Y Enrique de Anda, que es un investigador en arquitectura, de arquitectura moderna, y un gran conocedor de la obra de José Villagrán. Entonces con ellos vamos a conversar mañana. Espléndido. Pues, arquitecto Leal, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
No, hombre, Leonardo, como siempre, un placer. Saludos. Gusto saludarte. Gracias. Y a tu audiencia. Pues, abrimos una ventana a los temas, la historia de este país, ¿no? Los grandes, los que han integrado el Colegio Nacional, hoy a revisión, el tema de la arquitectura. Y bueno, pues también está pendiente la arquitectura institucional de esta capital. Y bueno, pues como usted sabe, hay ya pues todo un despliegue para que la fiscal Godoy sea pues ratificada, la ampliación de su mandato. Depende del voto por supuesto, la mayoría calificada en el Congreso, y hay pues la presunción de que además de los diputados y diputadas de la 4T, algunas diputadas o diputados del PRI y del PRD podrían acompañar a la mayoría. Me enlazo con la diputada Polinia Romana Sierra, ella es diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad. ¿Cómo está, diputada? Hola, muy buenas tardes, noches ya. Noches. Perdón, estamos aquí acompañando a una amiga que ha perdido a su madre, pero sí estoy lista para lo que diputada, ¿cómo está viendo la votación? ¿Hay mucha presión sobre sus bancadas para la ampliación del mandato de Ernestina Godoy? Sí, por supuesto que estamos recibiendo una presión, pero no la presión que deberíamos de tener es la ciudadana, que es como yo lo dije ayer a través de mis redes sociales. Hay que buscar al diputado o diputada que represente tus intereses y preguntarle cómo va a votar, porque es muy fácil andar en campaña, y hoy que vivimos en campaña ya, pues creo que los diputados tenemos una responsabilidad más que con que nuestro partido, nuestra bancada, con la ciudadanía, quien eligió que nosotros intentáramos representar sus intereses. Y me parece que la presión ha venido de esos lugares de donde se debe, que son los partidos, el partido sobre todo que hoy tiene la mayoría, funcionarios han estado buscando a muchos diputados de la oposición para tratar de convencernos de algo que no existe, que es una fiscalía eficiente. Puede ser que hayamos avanzado muchas cosas, y si no fuera así sería terrible. Y tampoco estoy diciendo que antes estuviéramos bien. A las mujeres cada vez nos matan más y cada vez nos violan más jóvenes. Y esos culpables no están en la cárcel. Y mientras tengamos más del 90% de impunidad en esta ciudad, todos los fiscales van a estar reprobados, incluida Ernestina. Oiga, y además, pues yo me pregunto, ¿hay gente imprescindible en esta ciudad o insustituible que se tenga que ampliar el mandato? Bueno, pero me parece que el jefe de gobierno tendría que hacer una reflexión y no seguir líneas, y por esta oportunidad que le ha dado la vida de ser jefe de gobierno, lo que siempre ha querido. Me parece que tendría que hacer una reflexión muy profunda y decir qué es lo que le conviene a la ciudadanía y a los partidos. Muy bien. Oiga, ¿usted votará en contra entonces? Ya, definitivo, pero no es un asunto porque lo anuncié, no es desde ayer. Es una convicción. Tengo 2 años intentando trabajar con la Fiscalía, con la Comisión de Justicia del Congreso, y no avanzamos. No avanzan los temas que realmente le preocupan a la ciudad. Pues, diputada, acaba de pasar una iniciativa que tiene que ver con drones. Sí. Me va a sonar la campana, lo lamento mucho, pero en otra ocasión profundizamos en ese tema. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo, a tu auditorio, también una buena noche. Adiós, cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.